Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yorleni Cordonero, bienvenidos una vez más al Granadino Sin Fronteras. En este video les traigo un recorrido súper interesante a través del cementerio municipal de la Gran Sultana, que fue declarado Patrimonio Histórico Nacional en el año 2012 por la Asamblea Nacional. En este video vamos a hacer un recorrido por donde están ubicados los presidentes de Nicaragua cuyos restos descansan en este cementerio, y también vamos a conocer el lugar donde se encuentran los restos de algunas personalidades de congregaciones religiosas que han iniciado sus funciones misioneras en este lugar. Asimismo conoceremos el poco conocido cementerio judío. Me encuentro con Jorge Díaz, un destacado historiador y escritor de la ciudad de Granada. Hoy vamos a abordar un tema bastante interesante. Se trata del cementerio judío ubicado dentro del cementerio municipal de la Gran Sultana. Bienvenido al canal El Granadino Sin Fronteras. Buenas tardes, Yorleni y Oniel también. Pues es un grato para mí estar con ustedes, ¿verdad? Realmente me ha gustado siempre grabar con ustedes como persona, como periodista, como interesado en la cultura granadina, que conozcamos y demos a conocer también. Tenemos un gran tema el día de hoy. No mucha gente sabe que aquí en el cementerio de Granada hay una zona exclusiva que es como un mini cementerio de los judíos. Hable un poquito de las personas que están aquí, desde hace cuánto se construyó este cementerio y más datos interesantes acerca de ello. Bueno, el cementerio judío está dentro de un cementerio, el cementerio municipal, como decía, y este cementerio ya data desde 1870 más o menos, un aproximado, porque los emigrantes llegaron para 1821 y luego con la guerra nacional del 56 ya algunos estaban involucrados y todo. Entonces, en ese tiempo nosotros teníamos unas leyes bastante raras, o sea, no era acorde a la realidad que teníamos. Entonces, los cementerios no estaban secularizados. Entonces, a ellos se les dio un lugar aparte donde se iban a ir enterrando. Entonces, este cementerio, desde la iglesia para este lado, hacia el este, además de los judíos, también eran enterrados todas aquellas personas que eran vistas mal por la sociedad, caso de ladrones, violadores, el caso de cristianos evangélicos que le decimos, tampoco no podían ser enterrados en el cementerio general. Entonces hubo una zona de exclusividad que es bastante grande, por cierto, pero esto se le dio a este tipo de personas. Caso del cementerio judío, lógicamente estas personas, ellas buscaron una alternativa, ellos buscaron cómo pues podían hacer y diseñaron algo muy bonito. Este cementerio tiene un diseño diferente a todo lo que tenemos adentro del cementerio general. En el caso de pues, el hierro, el mármol, el estilo de bóveda es diferente. Las personas que están apellidos todos raros, apellidos Jacobi, Tefel, Salomón, y esos apellidos son los que se mantienen, a pesar que algunas se fueron mezclando con personas ya naturales de Granada, Chamorro y otros apellidos más de la ciudad de Granada. Me estaba hablando un poco acerca del estilo, de las estructuras, del diseño, que no son propias de esta región del mundo. Hable un poquito sobre eso. Sí, este diseño realmente es propio de Israel, o sea, son estilos que fueron trasladados a través de la mente de ellos y los estructuraron y le hicieron, ¿verdad? Por eso es súper diferente y es llamativo. Cuando las personas conocen que hay un cementerio judío, le llama la atención. Pero como no hay todavía quien les expliquen y digan por qué es que es un cementerio judío, entonces la gente no sabe, la gente pasa, vuelve a ver, pero no viene a curiosear, como decimos popularmente nosotros, pero realmente vemos los estilos de bóveda diferentes. Los copones
son diferentes, las verjas son diferentes, tanto la que está externa como la que está interna de las bóvedas que cubren. Y entonces ahí vas a ver, lo único que sí llevan casi parecido, fechas de nacimiento, fecha que fallece la persona, todo eso lleva, pero los estilos van como verticales, las lápidas van hacia arriba, no van como las llevamos pegadas nosotros. Entonces, toda realmente su estructura es súper diferente, y eso es lo importante en este estilo que tenemos, con esta mezcla de la cultura con la nuestra, que son diferentes, pero realmente también le falta un poquito más de cuidado para que tenga es mantener y preservarlo, ¿verdad? Como yo pienso, la otra vez decía yo que dentro del patrimonio, que este cementerio es patrimonio nacional, se deberían de declarar otros patrimonios dentro del mismo. Caso de este cementerio, caso de bóvedas de algunos presidentes, de algunos religiosos, y así sucesivamente, ¿me entendés? Que se puede dentro de la misma. Vos tenés muchos monumentos en la ciudad que son declarados patrimonio, pero también dentro de esos patrimonios hay otros que se destacan. Eso es importante. En este cementerio o mini cementerio israelita hay alrededor de 11 personas. ¿Hay conocimiento de que en otras partes del cementerio haya otras personas, o solo las que están aquí son todas? No, hay algunos que ya después, cuando mezcla de familia, entre familias ya nicaragüenses o granadinos, entonces pues fueron pasando posteriormente, pero fueron mínimos, no todas, ¿verdad? Entonces ya vos ya sabés que cuando ya se mezcla, ya sea la mujer, el matrimonio decide. Entonces igual pasaba, entonces algunos quedaron por otro lado, algunos Jacobi están por allá adentro también, algunos Tefel quedaron por allá, pero la mayoría quedó aquí. Los primeros de los fundadores están aquí, los verdaderos, los originarios, pues como le decimos, quedaron aquí. El resto ya los hijos o nietos fueron quedando ya en el cementerio general, de acuerdo a la familia con su bóveda que tenían. Y no tienen el mismo estilo, ya mantienen el estilo de Granada o el estilo municipal o nacional. Hábleme de la importancia de dar a conocer este tipo de temas acerca de nuestra propia cultura y nuestra propia identidad. Bueno, lo importante es lo que yo te decía, un encuentro de cultura entre ellos y nosotros. América o Centroamérica o Granada, Nicaragua, es un encuentro, porque esto es un diferente a lo que tenemos allá adentro y lo que tenemos al fondo también del mismo cementerio. Incluso cuando comenzó este cementerio, esta era parte de las 5 manzanas que comenzó este cementerio. Posteriormente ya se fue extendiendo. Sin embargo, fue quedando aquí esta cultura, y ahí fue quedando que para nosotros, para muchas personas, esto no existe. Pero nosotros que conocemos, sí sabemos que existe esta cultura y que está mezclada con la nuestra, y que da realce al cementerio, que da realce al turismo nacional e internacional, porque si vienen algo otras personas y saben que está ahí, desde que vean que está su parte de su cultura plasmada, les va a llamar la atención. Entonces sí es importante, para mí en lo personal es muy importante este cementerio. Yo diría que se le dé más cuidado también. ¿Usted tiene conocimiento si en otro cementerio alrededor de Nicaragua hay algo similar a lo que tenemos aquí en Granada? Los otros cementerios más antiguos que de nosotros, de 1830, sí existen 4 cementerios en San Juan de Nicaragua, antes San Juan del Norte. Ahí hay 4, hay un inglés, hay uno, hay el inglés, están otros de otros países del mismo Europa, pero son 4, y hay un nacional. Entonces su estructura puede ser, y pueden que queden ahí, que hayan judíos también, porque recordemos que San Juan de Nicaragua, San Juan del Norte, fue la puerta de la entrada de Europa hacia Nicaragua, hacia Granada y hacia América, pues digamos. Entonces, porque de aquí también viajaban por tierra a Centroamérica. Entonces nosotros fuimos la puerta, la ciudad puerto que le llamaban a Granada. Entonces esto es importantísimo, pues, y sí hay 4 cementerios antes que este de Granada, son los únicos, porque también este cementerio de Granada es el mejor de Centroamérica. A pesar que tenemos 4 de San Juan de Nicaragua o del norte, nosotros este es el mejor de Centroamérica por todo el arte sacra que tenemos dentro de él. Ahora vamos a hablar del cementerio general, el cementerio de los pobres, porque cuando hablamos general la gente cree que
vamos todos, no, un cementerio donde esta parte que iban los pobres también era pegado al cementerio judío, al cementerio donde iban toda la gente que tenía problemas sociales como delincuencia, robo, asesinato, como también tenían este problema los que eran cristianos, o sea, evangélicos, iban. Entonces esto pegó con el otro. Y aquí quedó el de la otra clase social, económica de la ciudad de Granada. Entonces, si también vemos, va en un estilo de corredor, o como el estilo en México también, que se mantiene esa parte cultural y la tenemos aquí en Granada. Entonces nosotros realmente por eso es importante, pero muy poco hablamos de este cementerio. Es primera vez, incluso con todos los canales que hemos grabado y las radios, emisoras de todo, primera vez que hablamos de este pobre cementerio que está también dentro del cementerio municipal, porque casi nadie pregunta, pasa y lo ven como si nada, pero este es un cementerio también dentro del cementerio que está. Entonces el cementerio prácticamente estaba dividido también en diferentes etapas, pues entonces, y lo mismo le llaman ahora, que primera etapa, segunda y tercera etapa, se mantiene, lo único es con otro nombre, pero se mantienen las mismas condiciones de la época. Estimado, ¿de qué año estamos hablando? Porque estamos hablando de un cementerio, decirlo de esta manera, bueno, donde había la clase social. Sí, entonces ya podemos decir que este es de 1830, nace con el cementerio, ya cuando se traslada porque el primer cementerio lo tuvimos ahí donde está la parada del Parque Ocolón, ahí tuvo el primer cementerio en 1626. Además de antes, nosotros podemos hablar que los cementerios indígenas y después los atrios de las iglesias también fueron cementerios, y ya para 1830 aquí. Entonces también, el estilo, pues te hablé del estilo, que era una estructura como estilo colonial también que se mantiene. O sea, hasta en esta vida también, en esta parte de la otra etapa de la vida del ser humano, también se mantiene una estructura bonita. Lo que pasa es que le falta condiciones también, porque... Hablando de clases sociales de esa época, está haciendo referencia que aquí había la clase dominante, estaba la clase media, estaba la clase pobre. Esto también hemos venido hablando sobre el cementerio judío, como siempre sobre la misma zona. Entonces están frente a frente, ¿por qué esa división en ese entonces? Bueno, ya te decía yo que pegamos con los judíos, porque los judíos no son aceptados como católicos. Los judíos no son aceptados en la sociedad, no solo en Nicaragua ni solo en Granada, esto pasa en el mundo. Han sido una clase, una persona que han sido discriminadas a través del tiempo. Ya no es un problema de nosotros, de la sociedad nicaragüense ni granadina, pero lógicamente ellos sufrieron consecuencias y también nosotros los pobres sufrieron consecuencias, entonces te separan. Entonces el mismo sistema te va separando, el mismo sistema, no es que vos lo vas a hacer, es el sistema el que te va separando. Entonces, pero te le dan condiciones, hacerla de esta manera bonita, estructural, y entonces vos tenés un corredor que me parece muy bonito. A mí me gusta cada vez que vengo pasar por el corredor porque está recordando la ciudad de Granada, que con corredores lo que falta son los faros nada más, porque la ciudad de Granada todos los corredores tienen faros y esta no tiene, lo único, pero de ahí lo demás es muy importante. Y si ustedes ven los nombres de personas con apellidos muy comunes de la ciudad de Granada, algunos ya tienen años y los sacaban, y lo mismo que vamos a hablar del osario, porque para que este cementerio lograra mantenerse había que exhumar cadáveres y pasarse al osario. El osario más que todo es para este tipo de cementerios, estos dos cementerios. No fue para todo el cementerio, sino que exclusivamente para estos dos cementerios de pobres, el que queda a la entrada, a la izquierda, y el que queda a la derecha, son dos en el mismo. En este momento vamos a iniciar con el recorrido de los presidentes que están enterrados en este cementerio municipal de Granada, lo que lo hace aún más interesante, por lo cual fue declarado Patrimonio Nacional en el 2012. Comenzamos con la bóveda del primer presidente después de la Guerra Nacional, Fernando Guzmán Solórzano. Increíblemente es una bóveda humilde, se robaron su cruz de mármol que tenía, era lo único más importante de lo que tenía, entonces quedó. Pero sí, algo que hay que narrar
que estos presidentes, como pelearon contra William Walker, no eran presidentes en ese momento, estos personajes, entonces los ocultaban, los guardaban en lugares donde no fueran tan vistosos. Hasta después, ya para el 60, es que empezaron a darle otro estilo. Pero realmente esta bóveda de los Guzmán Solórzano es bien humilde, súper humilde, sencilla, y está dentro del cementerio de la clase de Granada dominante de la época, pero sin embargo, pues es importante que lo señalemos. Siempre, ¿verdad?, decimos que estos presidentes los ocultaban. Entonces, aquí está don Joaquín Zavala Solís, presidente de Nicaragua. Y él era casado con esta señora Mercedes, con un apellido todo raro, Barbarena de Zavala, 1837 en 1883. Entonces, si ven el apellido, y él está en la parte de abajo, siempre se ocultaban, a pesar que ya estábamos en los 800, pero había ese mito de ellos, pues, de querer mantenerse de esta manera. Y aquí él está enterrado con la esposa. En el caso de los Guzmán, están separados, ahí cada quien está y solo está el señor Fernando Guzmán. Luego pasamos a la bóveda de los Chamorros, pero Joaquín Chamorro Alfaro, que también fue presidente, y Joaquín Chamorro Zavala. Entonces, aquí miramos que están enterrados todos ellos. Es un mausoleo bastante sellado, que solo ellos pueden autorizar abrir el mismo mausoleo, pero realmente se mantiene, pues, o sea, es un poco sencillo también. Solo ves el mármol, en la otra también vimos la de don Joaquín, pero esta no tiene muchas cosas, ¿me entendés? Bueno, este es el mausoleo de don Vicente Cuadra. Don Vicente Cuadra fue presidente de Nicaragua, pero también aquí descansan los restos de Mateo Mayorga Cuadra, que fue fusilado por orientaciones de William Walker. Entonces este había sido canciller del presidente Fruto Chamorro Pérez. Entonces, como era de los Cuadra, él está enterrado también en este mismo mausoleo. Pues casi todos quedan cerca. Si ustedes ven los presidentes, llevan como una ruta así alrededor, solo lo único que tenés que ubicar dónde está cada uno de ellos. Pero es importantísimo que conozcamos, porque solo vemos en la entrada donde está don Fruto Chamorro toda la lista, pero no es que estén todos, porque eso hay que aclararlo. La gente piensa que ahí están todos los presidentes, y no es cierto. Cada quien tiene su bóveda, su mausoleo, como le queramos llamar, pero sí están enterrados en diferentes partes, cerca, pero no revueltos, dice un dicho. No, esta es la bóveda del expresidente Lorenzo Guerrero Gutiérrez. Este presidente es de los últimos, casi de Granada. En 1967 repuso al presidente René Chic, quien falleció. Pero él continuó. De este presidente construyó 3 escuelas en Granada: la escuela Padre Misieri, la escuela Lorenzo Guerrero, que va su nombre, la escuela Naciones Unidas, y además de eso 2 puentes, uno aquí en la calle Nueva, que une las 2 partes de la misma calle Nueva, el puente Zacuanatoy en la entrada de Inturismo, y también podemos decir que este señor hizo bastante mejora en lo que es el mercado. De él, pues, podemos ver que se casó con una de las descendientes de Rafael Herrera, como era doña Sarita Mora de Guerrero. Entonces es bisnieta de Rafael Herrera, la heroína del Castillo. Entonces están aquí, prácticamente aquí creo que están 2 o 3, el matrimonio y un hijo, el arquitecto Lorenzo Guerrero, que el centro turístico lleva el nombre de él. Entonces es importante, pues, que los granadinos conozcamos. Era por parte, casi todos los presidentes que había eran conservadores. Él fue el único que era liberal, a la excepción de todos los demás presidentes que están en este cementerio. Estamos en el mausoleo de don Fruto Chamorro Pérez. Más bien su nombre era José Fruto Chamorro Pérez, pero más conocido como Fruto Chamorro Pérez. Este señor nació en Guatemala, hijo de Pedro Chamorro, pero lógicamente, como no tenían quien heredara, dominara el dinero y la administración de sus hermanos, entonces lo mandaron a traer a Guatemala. Se hizo cargo de la familia y entró en política. Luego que entró en política,
él logró cambiar la Constitución en 1852 al 53 y comenzó entonces, esto trajo problemas y se ocasionó la primera guerra civil entre León y Granada en 1854. También se ocasiona la guerra nacional y centroamericana con William Walker, porque los leoneses, en recompensa porque fue derrotado por Don Frutos y sus tropas granadinas, entonces mandan a traer a William Walker a través de Francisco Castellón y Byron Cole. Entonces, al llegar, se toman Granada arriba y se hace, luego vienen los ejércitos centroamericanos, pero él murió en 1855 de un infarto. Lógicamente quedaron las secuelas y él es el fundador prácticamente del Partido Conservador de la época que estuvo. Entonces, Frutos Chamorro no estuvo enterrado aquí, estuvo enterrado en la iglesia de la Merced hasta el 2004 y luego lo trasladaron aquí, pero a otra bóveda, escondido. Hasta el 2004 lo trasladan de la bóveda de los Avilés a su mausoleo que tiene actualmente. Entonces fue el que hizo el cambio de jefe supremo de Estado al primer presidente constitucionalista de Nicaragua. Estamos con la primer congregación que llegó a Nicaragua de la religiosa. En este caso son las Oblatas del Sagrado Corazón de Jesús o Colegio Francés, como le llamaba, o francesa. Estas estaban ubicadas propiamente donde está hoy actualmente el asilo de ancianos. Estas sí tienen su lista oficial, como tenían toda la congregación, y lo podemos ver aquí de este lado, que está la lista completa, desde 1903 hasta 1978. Estas monjitas realmente quedaron casi todas, eran misioneras. Y la última que murió en Granada, en el Tepeyac, es Nicole Descaley. Es la última. Esta que tenemos en este lado es Nicole Descaley, ya murió bastante avanzada de edad. Fue parte también de lo que le llamamos una casa de retiro en el cerro, que se llama el Tepeyac. Entonces, estas monjitas educaron bastante a la población granadina de Granada, de Nicaragua y de Centroamérica, porque siempre todos estos colegios, tanto los María Auxiliadora como este francés, tenían internado, y eso logró que vinieran de todo Nicaragua. O sea, Granada desde 1874 hasta 1979 tuvo la mejor educación de Nicaragua y de Centroamérica. Entonces aquí venían todos a estudiar de todos lados de Centroamérica y estudiaban su primaria o secundaria interna y externo. Lo mismo pasaba con los jesuitas, lo mismo pasaba con los salesianos. Habían internado en los varones y mujeres. Y realmente pues es un recorrido que hacemos a las congregaciones religiosas, que es importante que se haga en todo momento. Entonces hoy nos encontramos ya aquí en la congregación de María Auxiliadora. Estas monjitas vinieron también junto con Padre Misieri en 1912. Y lo mismo, yo les decía a ustedes que tienen una estructura, todas estas congregaciones mantuvieron una estructura parecida, abierta, su mausoleo abierto y su bóveda. Aquí hay muchas monjitas que vinieron hace muchos años, como Sor Delia Ampiés, que tuvo, y la fundadora no, porque esas regresaron para Italia y otros lugares de origen, pero sí hay muchas monjitas que quedaron en estos lados, Sor Consuelo Cuadra y otras que realmente estuvieron. Nos encontramos también en el mausoleo de las hermanas teresianas. Estas llegaron en 1959 a Granada y la primer monja de esta congregación es una granadina, Grey Chamorro Carazo, nieta del presidente Evaristo Carazo. Entonces, están aquí todas, la fundadora de la congregación en Granada y las demás religiosas que llegaron en su momento.
Entonces es bonito porque conoces cómo están toditas distribuidas de esa manera aquí en Granada. Aquí estamos con la congregación Josefina, ¿verdad? Estas monjas vinieron como enfermeras, como guardadoras de muchas cosas en el antiguo Hospital San Juan de Dios. Y se quedaron, pues lógicamente venían de México y la congregación Josefina vinieron y construyeron también su mausoleo o su bóveda y se quedaron. Entonces, las primeras no, siempre se fueron para su lugar de origen, El Salvador y otros países de Centroamérica donde tienen parte, pero sí, una gran parte ha muerto en Granada, murió y se quedaron enterradas aquí en Granada, acá la redundancia. Bueno, esta es la congregación jesuita, estos llegaron ya para 1916 y se instalaron, lógicamente tienen una parte en la Merced, luego se quedaron ya en Jalteba, tuvieron 100 años y lógicamente de todos los que llegaron como misioneros en ese momento, solo el padre Antonio Estela está aquí enterrado. Entonces es el único de todos ellos, de los que llegaron. Otra parte estuvo en el Colegio Centroamérica que se fundó en Granada y después pasaron a lo que le llamaban la UCA. Entonces ellos quedaron aquí y entonces muchos también como misioneros fueron quedando. Si miramos, tienen más los jesuitas que los salesianos, aunque hay bastantes salesianos, pero hay más jesuitas enterrados aquí en Granada. Bueno, esta es la congregación salesiana. Aquí en el cementerio le llamamos la ruta de las congregaciones religiosas, ¿verdad? Que llegaron a Nicaragua, principalmente a Granada. Esta congregación vinieron en 1912 y ya se establecieron, construyeron, ¿verdad? Lo que es el Colegio Profesional María Auxiliadora, el salesiano, pero su fundador, en el caso de los salesianos, el padre José Miseri, está enterrado en la parte de la iglesia de María Auxiliadora, que fue él quien la construyó, ¿verdad? Entonces, él está en la parte de ahí, luego están muchos que lógicamente fueron directores del colegio y como misioneros en ese momento fueron quedando aquí en la ciudad de Granada. Entonces ellos también construyeron su mausoleo, su lugar de descanso que tienen. Entonces ellos lo único que siempre les digo, yo remarco, es en el mantenimiento de la bóveda que se le debe dar, porque la muerte nos puede agarrar en cualquier momento y ellos que andan como misioneros también, ¿verdad? Entonces es importante hacer esa observación. Espero que este video haya sido de su agrado y espere próximamente una segunda entrega acerca del cementerio municipal de la Gran Sultana, reconocido mundialmente por su arquitectura colonial y su arte sacra, que ha destacado y deslumbrado a locales, nacionales e internacionales. Soy Jorleni Cordonero y nos vemos hasta la próxima.